Agradecer públicamente a nuestros patrocinadores por su apoyo y su confianza. Gracias a Telnor, CDT, Fidem, Coca-Cola, Gran Hotel Tijuana, Café de Volada, Smurfit Kappa, Uber, Injuve, 21º Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado de Baja California. También quiero agradecer a los medios de comunicación que a lo largo de estos días y también en las semanas previas nos han estado cubriendo en cada uno de los preparativos y también de las actividades correspondientes a Tijuana Innovadora 2014. Gracias a Telemundo, Uniradio, Radio Latina, Televisa Tijuana, Diario Regional El Mexicano, Periódico Frontera, MBS Radio, Radio Fórmula, Semanario Info Baja. Y también para quienes nos acompañan por primera ocasión, quiero compartirles que para agilizar nuestro segmento de preguntas y respuestas, que en esta ocasión será un poquito más amplio por petición de nuestro conferencista, hemos implementado un sistema en el que ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de una dirección de correo electrónico que es preguntas.ti@gmail.com. Preguntas.ti@gmail.com. En un momento más estará apareciendo en esta pantalla, en la pantalla superior, la dirección para estárselos recordando de manera constante. Ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de sus teléfonos celulares o dispositivos móviles. En caso de que no cuenten con uno, a los lados en los pasillos hay voluntarios que cuentan con tablets y ellos pueden proporcionárselas para que nos hagan llegar sus preguntas. Nosotros se las haremos de manera ordenada y ágil a nuestro conferencista. Preguntas.ti@gmail.com. Y bueno, tenemos entre nosotros a un digno representante de la diáspora mexicana, un personaje que nos llena de orgullo y viene a contarnos su excepcional historia. Nuestro personaje, a la edad de 19 años, cruzó la primera de muchas fronteras que enfrentaría en su vida. Como millones de mexicanos, emigró hacia los Estados Unidos lleno de ilusiones y hoy es conocido como el Dr. Q. Me refiero al doctor Alfredo Quiñones, quien ha llegado a convertirse en uno de los investigadores y neurocirujanos más prominentes del mundo. El doctor Quiñones es profesor asociado de neurocirugía y oncología en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, donde además es director del programa de tumores cerebrales. Ha sido reconocido por prestigiadas instituciones debido a sus investigaciones para encontrar la cura del cáncer de cerebro. Estudió en la Universidad de California en Berkeley y se graduó con honores en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Más adelante, realizó un postdoctorado en la Universidad de California en San Francisco. Es autor de más de 100 artículos de investigación y del libro Convirtiéndome en el Dr. Q, mi viaje de trabajador agrícola a migrante, de trabajador agrícola migrante a neurocirujano. Quiero pedirle a todos ustedes que me ayuden a recibir, como los tijuanenses sabemos hacerlo, al doctor Quiñones, Dr. Q. Bienvenido, muchas gracias. Muy amable. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Pues después de esa increíble presentación, ojalá y todo siga adelante. Los voy a presentar con un video de unos 3 minutos que tienen aquí nuestros colegas Alexis. A ver si lo podemos poner para hacer la introducción y luego de ahí empiezo a hablar un poco del trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Johns Hopkins. Alexis, si podemos poner ese video, por favor. Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa recibió su título en Medicina de la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores. Realizó su residencia en Neurocirugía en la Universidad de California en San Francisco, donde también realizó estudios postdoctorales en el desarrollo y la biología de células madre. En la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, el Dr. Quiñones es profesor de Neurocirugía y Oncología, Neurología, Medicina Celular y Molecular. Dirige el programa de cirugía de tumores cerebrales en el Hospital Johns Hopkins Bayview y el programa de cirugía de la hipófisis. Dr. Quiñones también dirige el laboratorio de células madre de tumor. Él se enfoca en el tratamiento quirúrgico de los tumores cerebrales primarios y metastásicos, con énfasis en el motor y mapeo en el área del lenguaje durante la cirugía, así como el tratamiento de los pacientes con tumores de hipófisis y base craneal. El Dr. Q es un neurocirujano y neurocientífico conocido internacionalmente, que liderea la investigación para curar el cáncer de cerebro. Ha sido nombrado como uno de los 100 hispanos más influyentes en el mundo médico. El Dr. Q fue seleccionado por la revista Popular Science como uno de los 6 Annual Brilliant 10
distinción que reconoce a los jóvenes genios que influyen en la ciencia. Ha recibido doctorados con honores de Southwestern Vermont College y Lackawanna College. Dr. Q ha publicado 249 artículos científicos y más de 40 capítulos de libros, y ha editado 2 libros sobre las células madre. Él es el editor principal de la 6ª edición de Schmidt & Sweet's Operative Neurological Techniques, la enciclopedia del mundo más preeminente de la neurocirugía, así como un próximo video Atlas de Neurocirugía, Tumores y Cirugías de Base Craneal. También ha publicado en inglés y español una autobiografía titulada Becoming Dr. Q, sobre su trayectoria como trabajador agrícola migrante y cirujano del cerebro. Conduce varios esfuerzos de investigación sobre el papel de las células madre en el origen de los tumores cerebrales, y también sobre su papel potencial en la lucha contra el cáncer de cerebro y la recuperación de la función neurológica. Sus premios incluyen también subvenciones de Howard Hughes Medical Institute Physician Scientist Early Career Award, Robert Wood Johnson Foundation y Maryland Stem Cell Foundation. Ha dado más de 250 conferencias invitadas nacionales e internacionales, incluyendo ser profesor visitante en varias universidades. Dr. Q sigue atrayendo la atención del público en la serie de ABC Hopkins, junto con apariciones en series como Nova, CNN, Noticias CBS, The Today Show de NBC, así como en la radio pública nacional. Dr. Q aparece regularmente como uno de los mejores médicos de Estados Unidos y los mejores cirujanos de Estados Unidos, así como Baltimore Top Docs. Él ha recibido el premio Healthcare Heroes Award, que reconoce a los médicos que hacen una diferencia en las vidas de sus pacientes. En 2014 recibió el premio Voices Against Brain Cancer's Neurosurgeon por su atención al paciente y avances de investigación para encontrar una cura para el cáncer de cerebro. Dr. Alfredo Quiñones Hinojosa. Gracias. Las gracias se las merece este joven. He dado tantas pláticas, más de unas 350 horas, y jamás había visto a un chico, este fue un chico, un licenciado que conocí ayer, que preparó en menos de 2 o 3 horas. Esta presentación se las quería enseñar porque me quedé tan impresionado que en cierta forma capturó parte de mi vida que muchas personas a través del mundo no la habían capturado. Es un chico egresado de aquí, de la Universidad Autónoma de Baja California, y él preparó este video y lo que miraron fue su presentación. Es el talento que existe aquí en México, aquí en Baja California. Pues, primero que nada, les quería hablar un poco, quería pasar los siguientes 30 minutos más o menos, el último me parece que voy a tener una sesión de preguntas con ustedes. Quería hablar un poco acerca de la ciencia en la que me he desenvuelto yo, no nada más como neurocirujano, sino también como científico, también como innovador, como parte clínico y cirujano que he estado haciendo en la Universidad de Johns Hopkins. Lo que hacemos en Estados Unidos en mi investigación, estoy tratando de ver si lo que estamos haciendo, más que nada, ha sido el producto de muchos años de trabajo. Yo empecé al egresar de la escuela de la Normal Fronteriza, aquí en Baja California, en Mexicali, otra escuela increíble. Cuando tenía 18 años, a los 19 años, me mudé a México, como dijeron. Y por aquí está mi hermano. Si se puede parar, por favor, mi hermano, que voy a enseñar unas fotos de él. Este es Gabriel, es mi hermano que vive aquí entre Tijuana y San Diego y está pasando tiempo con nosotros, está con su querida familia. Otra persona increíble y un modelo a seguir para mí en mi vida. Y les enseñaré unas fotos de cuando éramos pequeños. Pues primero que nada, lo que ha pasado a través de la historia y lo que les daré un poco son las invenciones que hemos hecho, no nada más como partes de este proceso de neurocirugía, de neurociencias. Y estas son algunas de las patentes que hemos hecho en los últimos 2 años. En la vida, y esto especialmente a los jóvenes que están trabajando arduamente, constantemente, a veces no mira uno la luz al final de ese túnel. Y lo que yo les digo a los jóvenes todo el tiempo es que se tienen que imaginar esa luz. Muchas de las veces la luz no existe, pero nuestro cerebro es tan poderoso que te la puedes imaginar y de repente empiezas a mirar esa trayectoria. Y poco a poco, a mí, al momento de salir de México, mucha gente me ha dicho, ¿por qué saliste de México? Le digo yo que jamás salí de México, nada más salí a buscar oportunidad y he regresado ahora últimamente a formar puentes entre nuestros países. Me doy cuenta que no nada más Estados Unidos necesita México, sino también México necesita Estados Unidos. Es una necesidad mutua que tenemos.
Les hablaré un poco acerca de estas patentes y este trabajo que estamos haciendo en nuestro laboratorio. Durante mis primeros años de vida, yo recuerdo, ahí está la foto mía y de Gabriela y de mi hermanita Rosa, me acuerdo que nos subíamos al techo de esta estación pequeñita de gasolina y mirábamos las estrellas. Y me ponía a soñar, era un soñador increíble. Y eso es la primera lección que les quiero dar a los jóvenes. Tienes que soñar constantemente. Si dejas de soñar, dejas de vivir. Y te estoy enseñando una foto aquí, una película, de un pedacito de cerebro que colectamos en el quirófano, que a pesar de que me lo llevo del quirófano y lo llevo al laboratorio, se dan cuenta que las células se siguen comunicando. Después de que nuestro corazón deja de latir, nuestro cerebro sigue funcionando todavía. Imagínense lo que pueden hacer cuando este corazón todavía está latiendo y le está mandando sangre a este cerebro. Ahí lo están viendo, las células se siguen comunicando, hay algo increíble. Y cuando yo miré esta película que le hicimos hace unas 2 semanas en mi laboratorio, yo dije, tengo que enseñarle al público lo que es la belleza del cerebro. Y me recuerdo precisamente cuando nos subíamos a esta área del techo de nuestra pequeña estación de gasolina y mirábamos esas estrellas que se comunicaban y pasaban, y yo me ponía a pensar, y me encantaba mirar este programa que se llamaba Viaje a las Estrellas, Star Trek. Era un programa increíble, me hacía soñar, y seguí soñando durante toda mi vida. Es una de las lecciones que les digo a los jóvenes que siguen trabajando en esto. De pequeño, lógicamente, ya miraron una foto, era un chico travieso. Era un chico inquieto, jamás fui el mejor estudiante en la primaria, en el kindergarten. E incluso mi maestra, me acuerdo, la profesora Jauregui, me acuerdo que me había mandado a la primaria a los 5 años y mi padre le dijo, pero maestra, es que él apenas tiene 5 años, no te preocupes, lo van a aceptar sin ningún problema. Yo siempre pensé que mi maestra me quería mucho y lo que me di cuenta es que mi maestra en verdad se quería deshacer de mí, quería mandarme a la escuela primaria, ya no me aguantaba de seguro. Pero en aquel entonces mi padre y mi abuelo, aquí está mi abuelo paterno allá arriba en un sombrero, aquí abajo está mi abuelo materno, al lado derecho está mi padre con Gabriel y conmigo. Me acuerdo que me decían mi abuelo paterno y mi padre que yo era el arquitecto de mi propio destino. Esa es otra lección que les digo a los jóvenes. Ustedes son los arquitectos de su propio destino. Nadie les tiene que decir no, nadie nos tiene que decir que no se puede hacer. Ha habido tantas veces que me ha dicho la gente que no puede hacer algo. No nada más al momento de salir de México, que yo soñaba que iba a tener una educación en Estados Unidos, pero al momento de ingresar a la Universidad de California, Berkeley, siempre me decían, nunca vas a pasar de ahí. Al momento de estar a Harvard, siempre me decían, nunca vas a pasar de ahí. Al momento de entrar a la mejor residencia en neurocirugía en Estados Unidos, nunca vas a pasar de ahí. Ahora en la actualidad me dicen que no voy a poder encontrar una cura en contra del cáncer. El tiempo lo dirá si lo haremos o no. Juntos. Porque somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y eso es precisamente la idea que he tenido desde que era pequeño, que cuando andaba con aquellos sombreros y quería conquistar el mundo, en verdad. Se da cuenta uno que a través del tiempo estas cosas que suceden, no suceden por casualidad. Muchas de las veces pasan cosas en nuestra vida que a veces no tienen una explicación. Yo recuerdo cuando estaba en el quirófano, ya después de que había graduado de Harvard, de la Facultad de Medicina, estaba en el quirófano haciendo una operación con el jefe del departamento, un neurocirujano súper famoso, Mitch Berger se llama, y estábamos operando y me dice, mira, el tumor viene hasta la base del ventrículo en el cerebro. Teníamos un paciente que estaba despierto. En aquel entonces todavía no sabía yo qué subespecialidad iba a tener en neurocirugía. Estábamos operando a este paciente y me dice, en esta área del cerebro, del ventrículo, existen células madres. De eso empieza a surgir en mí la idea de empezar a explorar el cerebro, no nada más entre el quirófano y el laboratorio. Para este entonces él estaba trayendo un científico famosísimo en aquel entonces mexicano que se llamaba Arturo Álvarez Bulla, y empecé a trabajar yo como parte de mi postdoctorado. De esto surge esta portada en una de las revistas más importantes del mundo, en Nature, pero más que nada fue el principio de trabajar en equipo. Muchas de las veces se nos olvida que nosotros vivimos en los hombros de gigantes. Muchas de las veces se nos olvida que tenemos gente alrededor de nosotros que son increíblemente sabios, que son increíblemente trabajadores, y lo que aprendí yo en esta edad temprana es empezar a utilizar y empezar a formar equipos que no nada más me iban a ayudar a mí a encontrar una cura, sino que juntos le íbamos a dar a la gente, a mis pacientes, una esperanza, la esperanza que ellos se merecen. Y de esta forma surgen esta clase de trabajos. Empezamos de una manera muy metódica del método científico, no nada más a ser cirujanos, a ser innovadores, a ser artistas, porque es de la forma que yo me considero. La mejor forma que les puedo explicar a los jóvenes que están empezando en medicina o en cirugía es que tienes que ser un artista.
Cuando estás sacando un tumor, empiezas a sacar el tumor y te tienes que imaginar que después de ese tumor está el nervio óptico, está la carótida, está la base del cráneo, están muchas partes del cerebro que son increíblemente importantes y empiezas a formar de una cierta forma esa escultura en el cerebro. Es precisamente lo que he hecho a través del tiempo. Y nos damos cuenta en aquel entonces, estamos hablando entre 2005, 2006, 2007, que la organización del cerebro es diferente. Hemos utilizado ratoncitos para estudiar el cerebro, como lo miramos en el lado izquierdo, a pesar de que el cerebro humano es completamente diferente. Y de esa forma empezamos a crear un nuevo campo que nos empezó a dar la oportunidad de entender un poquitito más cómo es que el cerebro humano está organizado. Empezamos a hacer este trabajo en aquel entonces y empezamos a formar, ahora ya de estudiante, después de haber graduado mi residencia en San Francisco y que me mudé en aquel entonces a Baltimore a ser profesor. En menos de 6 años llegué a ser catedrático en esta universidad y más que nada fue por el apoyo que tuve de estudiantes. Lo que miraron aquí, más que nada, si podemos repetir esa última diapositiva, por favor, les quiero explicar que esto es una célula humana que está migrando y tenemos una proteína que se mira verde que permite que las células se muevan de un lugar al otro. Y es una proteína pequeñita que lo que hace es permitir que las células transporten no nada más sodio y potasio, pero también agua. Y les permite, como cualquier ser humano, sin sodio, potasio, sin agua no nos podemos mover. Las células utilizan el mismo mecanismo a una etapa mucho más básica, lógicamente. Y hemos empezado a estudiar últimamente estos efectos y empezamos a patentar. Esto es una idea que patentamos hace 3 años. Empezó con un sueño. Les digo a los jóvenes, ¿cómo haces patentes? ¿Cómo haces ideas? ¿Cómo haces cirugía? Les digo que uno de los retos que tenemos, no nada más como neurocirujanos, es que desafortunadamente es un mito. La gente piensa que la neurocirugía es difícil, pero yo les digo de todo corazón que uno de mis jefes de neurocirugía en la Universidad de California, San Francisco, que se llamaba Charlie Wilson, él era Native American, de unas raíces muy humildes en Estados Unidos, y él decía que él podía entrenar un chango a hacer neurocirugía. El problema era que los changos no los puedes permanecer estériles por mucho tiempo. Inmediatamente desterilizan el campo, pero en verdad ha sido un mito que la neurocirugía es difícil. Lógicamente que requiere parte del tiempo, requiere entrenamiento, lógicamente que requiere cierto entendimiento de la anatomía humana. Pero en verdad el reto más grande no ha sido la neurocirugía, porque para mí ha sido como un reflejo. Lo que hago en el quirófano constantemente, en quitar tumores, en entender la anatomía del ser humano, ha sido como un reflejo. El reto más grande ha sido cómo incorporar ese conocimiento de anatomía, de fisiología, con el hecho de encontrar nuevas curas en contra del cáncer. Eso es precisamente lo que hicimos en esta oportunidad que tuvimos, crear un modelo en el cual podíamos estudiar las células migrando de un lado al otro, de una forma muy, pero muy sencilla. Empezamos a desmantelar este sistema que se considera ser un sistema muy complejo en cuestión de la migración del cáncer, lo cual aplica no nada más al cáncer del cerebro, sino simple y sencillamente aplica a cualquier cáncer. Uno de los problemas que tenemos en el cáncer es que la migración es increíble. Y esto lo utilizo de una forma también de vez en cuando le digo a la gente, imagínense, si una célula puede migrar, imagínense lo que podemos hacer nosotros como seres humanos. Cuando tenemos más de 1 trillón por 1 trillón de conexiones en nuestro cerebro. Imagínense lo que los jóvenes pueden hacer con ese cerebro tan poderoso si lo utilizan adecuadamente. Empezamos a trabajar. Mi abuelito me decía cuando era pequeño que si le tiraba al cielo, a lo mejor le pegaba una estrella. Mi hermano les puede decir que quebré varias ventanas en aquel entonces. Y pues mi madre era una mujer muy paciente. De verdad, ahora me doy cuenta que lo que hicieron mi madre y mi padre fue canalizar esa energía que tenía yo. Y en aquel entonces empezaba a pensar qué existía más allá. Me acuerdo que nos subíamos al techo de nuestra casa porque en Mexicali existe un calor muy agobiador, todos saben. Y nos subíamos a la casa, al techo, y empezábamos a mirar las estrellas. Lo que yo nunca me imaginé es que un día iba a estar mirando astrocitos, que es una palabra en latín, en latino para estrellas, migrando en el cerebro humano. Esta es la primera vez, este es un artículo que ni siquiera hemos publicado todavía, los tenemos en preparación ahorita. Están mirando por primera vez cómo estas células se comunican.
unas con las otras, cómo se están comunicando, cómo se están rodeando esos vasos sanguíneos, empiezan a mirar un círculo que se está formando y lo que está pasando es que tenemos el cerebro humano en el laboratorio, una pieza de cerebro humano, y tenemos las células que las pusimos en verde y se empiezan a comunicar unas con las otras. Todo empezó como un sueño. 2002 estaba yo en el quirófano y me acuerdo que ya estábamos empezando a trabajar en este proyecto, el cual terminó en la portada de Nature. Y yo le estaba diciendo a uno de mis estudiantes que estaba trabajando conmigo, le dije, ¿por qué no traemos este tejido al laboratorio a ver si lo podemos mantener vivo todavía para empezar a estudiar? Me tomó 10 años después de trabajo arduo con mi equipo para poder mirar esto, por primera vez, cómo las células humanas se mueven. Imagínense la cantidad de experimentos que han surgido, la cantidad de información que hemos tenido al mirar estas células comunicándose unas con las otras. Estamos hablando de un sistema increíblemente complejo, pero lógicamente es un sistema que vale la pena estudiar. Lo empezamos a estudiar en este otro aparato que también pusimos una patente que se llama un microchip. Este es un microchip en el que miramos las células migrando de un lado al otro y podemos poner cierta cantidad, no nada más de proteínas en un lado, proteínas en el otro lado, para mirar cómo las células siguen, cómo se siguen, a qué responden más que nada. Estas son cosas que surgieron precisamente del quirófano, de estar pensando, de entender la patofisiología del cáncer en el ser humano. No nada más como científico, no nada más como cirujano, pero tienes que estar constantemente reinventándote, y eso lo digo especialmente para estos jóvenes que tienen un cerebro pero tan activo constantemente. Lo que tienen que hacer es empezar a canalizar esta energía y estas ideas de cierta forma en que empieces a formar una historia a través de tu historia. Lógicamente que esto me ha tomado más de 20 años, e incluso menos de eso, porque todas estas historias empezaron cuando yo era pequeñito, cuando empezaba a soñar en el techo de mi casa. No vivimos separadamente, todos dependemos unos con los otros y empezamos a formar estas historias, sus historias de su familia forman parte de quienes son ustedes ahora en la actualidad, de tal forma que se formaron conmigo también. En aquel entonces, estamos hablando de 1987, salgo yo de México a buscar oportunidades. No es que me haya formado en Estados Unidos, yo me formé por mis primeros 19 años en México, lógicamente quien soy ahora ya era en aquel entonces en México. Lo que pasó es que empecé a buscar oportunidades. La buena suerte, decía Santiago Ramón y Cajal, que ganó el premio Nobel en 1906, no les llega a aquellos que la quieren, les llega a aquellos que la buscan. Y es precisamente lo que yo empecé a hacer, a buscar esa oportunidad en aquel entonces, porque hasta cierto punto me sentía que tenía un vacío en mi corazón, que me hacía falta algo más que quería alcanzar en mi vida. Y sin saberlo lo empecé a buscar y salgo en aquel entonces de México a Estados Unidos. Aquí es precisamente donde brinqué la barda en aquel entonces. Me creía el hombre araña, ahora ya no la podría brincar, se los aseguro. Pero aquí precisamente es una foto del lado americano, donde estás mirando la barda que ahora se ha hecho mucho más alta. En aquel entonces era más pequeña y me acuerdo que la primera vez me atraparon. La misma noche regresé otra vez y es la segunda lección para ustedes los jóvenes, perseverancia. Nunca se den por vencido. Es una lección que yo aprendí a una edad muy temprana y no me di por vencido, seguí buscando esta vida de una u otra forma. Este fue mi primer cheque, uno de los primeros cheques que obtuve en aquel entonces. A $4.25 la hora me di cuenta que el sueño americano, que todos creemos que existe, no es más que nada el sueño humano. Todos queremos salir adelante, no es nada más en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Me doy cuenta ahora como profesor, como catedrático en Johns Hopkins, que recibo llamadas, teléfonos, correos electrónicos de estudiantes de todo el mundo que quieren venir a pasar tiempo conmigo, que vienen y pasan tiempo conmigo. He tenido más de 80 estudiantes de posgrado en mi laboratorio, más de 60 estudiantes que han rotado conmigo en el campo clínico y tengo un grupo de 25 personas que mirarán ahorita. Pero en aquel entonces lo que me di cuenta yo más que nada es que a este ritmo iba a ser un poco difícil alcanzar este sueño en el que yo pensaba llegar a lograr. Yo sé, pero en verdad lo que aprendí y lo que se me dijo en aquel entonces que iba a terminar el resto de mi vida trabajando en el campo. Y sí es cierto, terminé y terminaré el resto de mi vida trabajando en el campo, pero seré en el campo de la neurocirugía, no seré en este campo en el cual me habían dicho. Aquí estoy con una foto, siempre he tenido esa confianza. Debes de confiar en ti mismo. A los jóvenes les digo yo, no nada más en mi laboratorio, sino jóvenes que vienen a pasar tiempo conmigo, es que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo.
Pero la inversión no nada más es económica, es inversión de tiempo. Me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, en la UC Berkeley, yo llegaba los jueves en la noche y estaba con dos compañeros que vivían conmigo. Los jueves en la noche salían. Yo me iba al laboratorio a trabajar. Los viernes en la noche salían otra vez. Yo me iba al laboratorio a trabajar. El sábado y el domingo, oye, todos los días salían. Era una inversión un poco diferente. Yo invertía en trabajar en el laboratorio, en ir a estudiar a la biblioteca, salía de vez en cuando con mis amigos. Lógicamente te tienes que divertir, pero tienes que invertir, te tienes que sacrificar. No nada más todo se te da. En la vida tienes que invertir, se te da un poco y das un poco más. Porque es una de las lecciones que aprendí en aquel entonces con mi familia también. Me di cuenta, en aquel entonces jamás me imaginé, esta es una foto que me mandó uno de mis mejores amigos, la primera vez que estaba mirando a un cadáver humano. Esta es una foto que se tomó en 1992 en Stanford, California, uno de mis amigos que se llama Hugo Mora, una persona lindísima, un modelo que yo he seguido por mucho tiempo, una persona bondadosa que le ha dado tanto a la humanidad. Su hermana había fallecido de cáncer en el cerebro, en lo cual yo estudio ahora. Y sacó esta foto, me la mandó a mí en el 2012 y me dice, yo jamás pensé, cuando yo te miré mirando el cuerpo humano, el cráneo, yo pensé que te ibas a desmayar. Jamás pensé que en menos de 6 años te ibas a ser catedrático, a ser neurocirujano, ibas a estar haciendo todas estas cosas. Y yo la mera verdad me pongo a pensar, no nada más esta foto que demuestra en cierto punto que a veces la gente te estereotipa, te pone en cierto estereotipo y te das cuenta que en verdad estos estereotipos no existen. Mira, les enseñé otras fotos de cuando estaba en la Universidad de California, en Berkeley. Seguí, esta es una de las fotos que mi padre me dijo que me iba a arrepentir un día de ella. Y pues ni modo, no es la única que les voy a enseñar. Ahí estaba leyendo, aquí está el acontecimiento más importante que pasa en esta etapa. No nada más fueron los logros académicos, los logros científicos y todo eso, sino son las conexiones humanas. Ahí es cuando empiezo a salir con la futura persona que sería la persona más importante en mi vida, mi esposa. Sí, es cierto. No nada más es la mujer más importante en mi vida, es la mujer más paciente en el mundo. Porque si imaginan vivir con una persona como yo no es fácil. La gente dice, ay, qué bonachón eres. No es fácil vivir con una persona como yo, imagínense. ¿Ok? Estos son los acontecimientos. Gradúo de UC Berkeley, me voy a Harvard. Todos los premios que gané, no importa. Los 2 acontecimientos más importantes de mi vida, casarme con Ana y el nacimiento de mi hija Gabriela, la primera, que ahora tiene 15 años. Es una niña, mis 3 hijos me mantienen en tierra firme, completamente. Porque yo llego a casa y mi hijo me dice un día, papi, dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿por qué tú no eres como mi mami? Le dije, ¿qué quieres decir, David? No, es que mi mamá, dice, ella usa el taladro, usa todas las herramientas, es que mi esposa tiene un garage lleno de cosas, hace trabajo en la casa, y tú, pues tú no haces nada, eres cirujano nada más, neurocirujano, pues ¿qué onda? ¿Qué haces? Me dice, él tenía como unos 9 años. Pasa el tiempo, a los 2 años más tarde, estoy dando una plática en Washington D.C., recibiendo un premio del Senado, y muestran una película mía haciendo cirugía, y lo primero que estoy haciendo, tengo un taladro en la mano, y estoy haciendo la craniotomía, y mi hijo me mira, y sus ojos se abren así. Le dice, yo no sabía que sabías utilizar herramientas, me dice. Pero ellos me mantienen, aquí estamos, no nada más el discurso de graduación, ahí estaba Gabriel conmigo cuando nos graduamos en aquel entonces, y nos graduamos, no nada más yo, sino toda mi familia, todos aquellos que representan el sueño de una persona humilde que llegó a lograr algo, ¿no? Pero todavía no había logrado nada, incluso hasta la fecha. Estoy mirando a estos jóvenes que están entrando, me da un gusto enorme mirarlos aquí, me doy cuenta que en verdad ese es el futuro de nuestro país. Me doy cuenta que lo que yo quiero lograr más que nada es a lo mejor de una u otra forma tener un impacto en estos jóvenes que están entrando, en estos chicos que son el futuro, son las personas que me van a estar cuidando a mí, no nada más como doctores, maestros, como cirujanos, como ingenieros, como licenciados, como abogados, son las personas que nos van a seguir sosteniendo y formando puentes en sus países, y es lo que precisamente empecé a pensar en aquel entonces. Tuve que dar el discurso de graduación y tuve que pensar en esto, fueron los acontecimientos importantes que pasaron. In my dreams I thought that I was going to be doing this right here, obviously.
I was born in a small little border town between the United States and Mexico. How are you? And all I wanted to do when I first came to the United States is just to make a little bit of money, send it back to my family, so we could actually put food on our tables. The only difference now is that I have got an education. I went to Berkeley, Harvard, UCSF, but I'm still the same person. Absolutely nothing has changed. I'm the same crazy son of a gun I was 20 years ago. Y sí es cierto, ¿eh? No ha cambiado nada. A veces mis hijos, me río con mi hija, la menor, Olivia, tiene 9 años. Ayer precisamente vino Ana con los 3 niños, tuvieron que perder la escuela por 2 días porque tuve un evento muy especial en Mexicali. Después de que salí yo de Mexicali por 23 años, no había regresado después de la muerte de mi abuelito materno. Por 23 años se me dieron una celebración muy hermosa en la Universidad de California, en la Universidad Autónoma de Baja California con el rector. Y estuve allí y estaba mirando precisamente mi niña, nos estábamos riendo porque estaba mirando las fotos de cuando era niño, cuando estaba creciendo. Y yo le dije, mija, yo me siento de la misma forma. Dice, no, papi, ya estás muy viejo. Dice, ya eres un anciano. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de ella, miraba gente como yo. Pero yo le digo que a lo mejor alguien me implantó un chip por aquí en mi cerebro y me hace mirarse más viejo. Pero la verdad es que sigo siendo aquel niño loco que estaba creciendo en Estados Unidos. Imagínense, su paisano aquí, porque soy su paisano. Siguieron 600 personas en este show, que ganó el premio Peabody Award en el 2009. 650 personas, médicos, doctores, administradores, enfermeras y todo, y escogieron a una persona que fuera la historia principal al principio y al fin. Una persona. Y esa fui yo. Fue la historia principal que escogieron en aquel entonces. ¿Por qué? No sé, a mí yo tengo una pasión increíble. Lo que hago yo me encanta. Yo siempre le digo a mis pacientes, le digo, a mí me encanta hacer lo que yo hago, no lo considero un trabajo, lo considero una pasión. Y este es otro ejemplo para los jóvenes. Si encuentras algo que te gusta hacer, nunca lo considerarás un trabajo, lo considerarás una pasión. Y eso es precisamente lo que he considerado yo, lo que yo hago. De todas estas personas que siguieron, fui yo la elegida. No sé por qué, jamás me lo expliqué, pero lógicamente fue un show que ganó un premio en el 2009 de Hopkins. Después de eso han hecho varios shows, fueron a Boston, no ganaron un premio, se fueron a Nueva York, no ganaron un premio. Pero esa historia fue por más que nada, no nada más porque mis pacientes me dieron el privilegio de darle permiso a un camarógrafo que entrara al quirófano, que los siguiera su vida de ellos, la vida mía. Más que nada en lo que compartimos, esos momentos tan increíbles que compartimos. Imagínense cuando yo estoy abriendo el cerebro, lo estoy tocando, mantengo a los pacientes despiertos. Se me hace que por aquí tengo una película precisamente acerca de esto. De pequeñito, mi hermano sabe, el golpe de... ¿Quién no sabe? No, a veces me hace que los jóvenes allá arriba, que están más jóvenes, no saben. Calimán era una persona... Para mí era un héroe, sigue siendo un héroe, no porque tenía poderes especiales. Es diferente que el Superman de Estados Unidos. Aquí no existe. Incluso el único poder que tenía supuestamente era el Actus Mortis, cuando se desprendía su cuerpo y su alma. Era todo. De ahí en adelante él estudiaba, leía, era una persona increíble, le encantaba. Era una persona que estaba luchando constantemente en contra de los malvados. Incluso así se anunciaba. Y a mí me encantaba, entonces mi hermano y yo por allá andábamos jugando y ahí nos traían unos chicos, unos niños cácaros con BB guns, con pistolitas y ya dije, ya, basta, ya no puedo aguantar esta injusticia. Le dije a mi hermano, a Gabriel, a mi primo Eduardo, a mi primo Antonio, a mi primo Arturo, le dije, pónganse aquí a un lado y voy a practicar el golpe de Calimán, que es sencillo, o sea, se ponen los 4 así, se sube uno en el aire, golpea a 2 con las manos, a 2 con los pies y caen los 4 malvados. No, me dice mi hermano, tranquilo, nos vas a lastimar. Le digo, Gabriel, tranquilo, nada más te voy a tocar. Va a haber un control increíble de este golpe. Se ponen, yo brinco, caigo de estómago completamente sofocado, volteo y están los 4 niños así nada más mirándome, riéndose todos. Llego a casa llorando, mi madre me dice, y ahí está la otra lección, la arrogancia de creer en ti mismo. Me dice mi madre, ay, mijo, ¿qué pasó? No, madre, este Calimán no puede existir, porque si yo no puedo hacer el golpe de Calimán, es indiscutible que él tampoco lo puede hacer. Y así empieza, tienes que creer en ti mismo, tienes que tener cierta arrogancia en la vida para poder salir adelante. Y la arrogancia empieza aquí, miren las fotos que les voy a enseñar. Esta es una foto que
Cuando yo se le enseño a mis colegas neurocirujanos, incluso hay un neurocirujano que les voy a enseñar al último, George Yalo, famosísimo, uno de los cirujanos más famosos del mundo. Él se viene conmigo a México a hacer misiones ahora altruistas por los últimos 4 años. Cuando le enseño esta foto, él me dice, Alfredo, si yo te hubiera visto de niño, te hubiera puesto un shunt por hidrocefalia, es cuando las cabezas se hacen grandísimas por agua. Dice, yo te hubiera puesto un shunt porque ese parece un monito de esos que se mueven así con la cabecita nada más. Y ahí empieza la arrogancia. Y les dije que no eran las últimas fotos que les enseñaba. Aquí está la otra. Le digo a la gente yo que a mí se me hace que Victoria's Secret se robó este secreto en la actualidad. Y existe una transición. A veces lo que pasa es que nuestro camino no es certero y todos tenemos el momento de cambiar este camino, ¿verdad? Y no tenemos que tener miedo a cambiar. Se dan cuenta que lógicamente ha habido una evolución, ha habido un cambio. En aquel entonces, ese cambio, todo surge de una necesidad. Lo único que yo quería hacer en Estados Unidos cuando recién vine, cuando recién me fui, tenía la idea de que iba a guardar mucho dinero, y a $4.25 la hora iba a ser imposible. Iba a guardar mucho dinero y me iba a regresar a México y iba a comprarme nada más un par de Ray-Bans, que son los lentes, que por cierto los tengo todavía, que son rosas, y un par de tenis de piel, que son unos Nike High Tops, los que usaba Michael Jordan en aquel entonces, que eran rojos, feísimos los tenis, pero yo estaba súper enamorado porque yo pensaba que estos tenis me iban a hacer brincar mucho más alto y soñaba que estaba yo, y me acuerdo que teníamos, mi hermano y yo jugamos básquetbol y teníamos una canastita con un rin o algo y yo la ponía un poco más baja para así creer que yo estaba en el aire todo el tiempo. Y ahora en la actualidad, el año pasado estábamos en Puerto Vallarta después de esta misión con mis compañeros de Hopkins, estábamos jugando voleibol y yo le decía, ponla, porque yo la voy a hacer un clavado increíble. Y todos se rían porque dicen que apenas me elevaba tanto así del piso. Podían poner un pedacito de papel nada más, pero yo creía que estaba en el aire por minutos, de veras. Y es lo que pasa, a veces tiene que tener uno cierta cantidad de arrogancia y cambiar. Imagínense, hay laboratorios en el mundo que tratan de hacer y tratan de que sus artículos sean portadas de magazines alrededor del mundo. En mi equipo, por los últimos 8 años, hemos tenido la fortuna de producir una cantidad enorme de artículos que han llegado a estar en las portadas de estos libros, de estos magazines a nivel internacional. Y no lo tomo, esto no es algo que se toma a la ligera, precisamente es como les dije al principio, es algo que lo mira uno por el trabajo de equipo. Se darán cuenta que vamos a tener unas fotos aquí de jóvenes. Esta fue Gretel, que fue mi primera estudiante en el 2006. Este fue Joaquín, que fue mi primer estudiante en el 2007. Ahorita les digo dónde están. Y aquí está la última foto que sacamos hace 4 meses de mi equipo de laboratorio. Gretel era la primera mujer hispana que ha estado estudiando en Harvard en anestesiología. Joaquín es el primer chico mexicoamericano que ha entrenado en neurocirugía en Yale. El resto del equipo que miraron ahí, a más de 5 estudiantes que están entre Harvard, Yale, San Francisco y Stanford estudiando medicina, y el resto de ellos están todavía trabajando en mi laboratorio. Muchos estudiantes que han graduado de mi laboratorio están ahora de assistant professors, associate professors y uno de ellos de full professor en una universidad. Y ese ha sido el impacto que su paisano ha tenido en un grupo increíble que ha formado. Ahora, les digo yo a mis estudiantes y a la gente que quiere trabajar conmigo, que yo no soy una persona compleja. Creo en 4 cosas en inglés: availability, affability, ability and accountability. Availability quiere decir que están disponibles 24 horas, 7 días a la semana. Availability. Affability quiere decir que tienen que ser las personas más amables y más sencillas del mundo. Eso no quiere decir que tienes que dejarte que la gente corra arriba de ti y te pisen a cada momento. Availability, affability, ability quiere decir que tienen que tener una habilidad increíble para no nada más hacer trabajo clínico, sino también para hacer trabajo científico. Y accountability, lo cual quiere decir que tienen que ser responsables por el trabajo que se les asigna en el laboratorio. Ha habido muchos jóvenes que entran a mi laboratorio y después de 6 meses o un año los convenzo yo de que mi laboratorio no es el lugar apropiado para ellos, porque una de esas 4 A's no las tiene. Así de sencillo. Les digo a los jóvenes que están ahí arriba, la vida es sencilla. Y yo soy una persona muy sencilla, yo soy el primero que me levanto y el último que me acuesto, 7 días a la semana, 365 días al año. Así de sencillo. O sea, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, todos mis compañeros estaban muy
apurados porque decían, uy, este trabajo todos los días, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, acostarte a las 12, 1 de la mañana, estudiar 7 días a la semana, 365 días al año. Y yo decía, qué belleza, porque tienes comida, tienes un techo y sabes exactamente lo que tienes que hacer. Así de sencillo. Alguien te está diciendo lo que tienes que hacer, memorizar. Y para mí eso era lo más sencillo del mundo. Fue la etapa más sencilla que tuve en mi vida, estudiar medicina en Harvard. Que muchas personas, lógicamente, incluso 2 de mis compañeros, trataron de cometer suicidio en aquel entonces porque las demandas eran increíbles. Pero en verdad, cuando lo piensas de esa forma, te cambia tu forma de ser, tu forma de pensar. Estos son los 2 libros que tenemos también en Células Madres. Este es su último libro. Sale de un sueño. Tienes que soñar. Una vez más, regreso a la idea del sueño. Yo estaba en el 2011 con uno de mis residentes que estaba pasando tiempo conmigo, Sean Raza, que es el segundo autor de este último libro, que la semana pasada ganó el premio más importante a nivel mundial en libros de oncología. Le digo a Sean, no existe un libro en el cual se deletree en cada clase de cáncer en el cerebro cuál es la mejor evidencia que existe, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que estudiar en el futuro. Y a mí me gustaría hacer algo así y empezamos a hablar. Y de repente llega la compañía Tima, que es una de las segundas. Tima y Elsevier son las 2 compañías con las que yo trabajo, son compañías que publican libros a nivel mundial, internacional, las 2 más grandes del mundo. Estamos hablando de muchos billones de dólares estas compañías. Y les digo yo, quiero hacer este libro. El año pasado fue la primera vez que ellos tienen un libro que ganó This is the British Medical Associates, BMA Awards. Esto hace unas 2 semanas que ganó y surge de un sueño. Entonces les digo a los jóvenes que tienes que seguir soñando constantemente. Al momento que dejas de soñar, dejas de ser quien eres. Al momento que dejas de soñar, te empiezas a derrotar a ti mismo. Nadie más te está derrotando. Tú solo, tú sola te estás derrotando constantemente. Y empezamos con este sueño. Lógicamente, que el sueño más importante que he logrado en mi vida ha sido conquistar a mi esposa. Imagínense, en aquel entonces cocinaba, ya muy poco, era buen cocinero, ahora muy poco de veras. Y el sueño más importante ha sido el crear, el ser parte de la vida de estos 3 niños, de Gabriela, David y Olivia, que en verdad son súper inquietos y el reto más grande que tenemos constantemente mi esposo y yo es de mantenerlos alineados constantemente. Pero en lo que yo hago, muchas de las veces te das cuenta que cada vez que voy al quirófano, cada vez que me visto en mi traje del quirófano, cada vez que salgo, estoy en una línea muy, muy finita entre la vida y la muerte. Eso me recuerda de la película de Hurt Locker, que hace unos cuantos años ganó un premio también de la mejor película del año. Dice, you realize that every time you suit up, every time we go out, is life or death. Y así fue precisamente. Y les enseño exactamente, los traigo al quirófano para que miren un poquito de lo que yo hago. Espera. Ahí estaba estimulando el cerebro. Esta era una paciente de Panamá que le estaba mapeando no nada más en inglés y en español. Aquí estamos haciendo la resección del cerebro. La persona, esta paciente está despierta, está leyendo, está mirando fotos, está hablando conmigo al mismo tiempo que yo estoy haciendo una resección en este quirófano. Y de repente, las cosas no van de la forma en que uno las quiere. De repente estas cosas, estos tumores pueden explotar, así como en esta película. Uno de los mensajes más fuertes de esta película es que a veces no puedes anticipar qué es lo que va a pasar, y precisamente eso pasa a veces en nuestro quirófano. Les voy a enseñar una foto, una película de un tumor que quité hace 2 semanas, hace 1 semana. Si podemos hacer la siguiente diapositiva, perdón. Ese es un tumor gigantesco que saqué por la nariz. ¿Le das? Ahí va el tumor. Tienes que ser un escultor entre el arte y la ciencia. Ahí está el tumor, no les tengo que decir dónde está. Lo miraron al centro, lo van a mirar otra vez. Ahí está rodeado de vasos sanguíneos, las carótidas, el vascular artery, está en el brainstem, en el tallo. Está en sí en el centro del cerebro, y cualquier error puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Estas son las resonancias preoperatorias. Aquí estamos entrando por la nariz, estoy entrando por el lado derecho y empiezo a hacer una disección, y se dan cuenta que el instrumento mide como unos 3 milímetros. Se dan cuenta del espacio que estoy empezando a hacer. Estoy movilizando todas las partes de anatomía
que existen en la nariz, que lógicamente que la única razón por la cual podemos hacer esto es porque tenemos la tecnología, tenemos el avance, tenemos personas como yo que hemos estado empujando el campo de estas clases de operaciones mínimamente invasivas, y aparte de eso que tenemos las herramientas para poder hacer estas cirugías. Pero al mismo tiempo que yo estoy pensando en quitar ese tumor y estoy empezando a hacer una disección muy grande, tengo el taladro, precisamente lo que estaba mirando mi hijo a veces, ahí lo estoy utilizando, y empiezo a entrar en esa área del seno, se llama sphenoid sinus, el seno esfenoidoso, y empiezo a encontrar esta parte del tumor, y empezamos a abrir un poco más, y estamos entrando por la nariz por el lado derecho, con los instrumentos que miden varios milímetros nada más, y atrás de eso está el tumor. Empiezo a hacer una disección, empiezo ahora con el bisturí, entramos de una forma muy, muy pequeña, empezamos a abrir esto, ahí está la pituitaria normal, que la tengo que movilizar a un lado, empiezo a sacar el tumor con ciertos, estos nada más miden entre 1 y 2 milímetros, están mirando el sacamiento de este tumor, y empiezo a entrar a sacar más y más tumor, y de repente les voy a enseñar las fotos de cómo se mira el cerebro desde adentro, cómo vamos a mirar el tallo, cómo vamos a mirar estas partes que son súper, súper peligrosas, que cualquier error significa la diferencia entre la vida y la muerte en este paciente. Y aquí estamos hablando de una cirugía que me tomó como 2 horas en hacer, desde el principio hasta el final. Aquí no hay espacio para ningún error, ahí está saliendo el tumor, lo estamos sacando, entramos con el endoscopio otra vez, estamos sacando, estamos mirando hacia adentro el tumor, lo van a mirar ahorita, empiezo a sacar el tumor más, un poco más, están mirando el latido de los vasos sanguíneos, ya se está empezando a mirar el cerebro normal. Y esto, al mismo tiempo que estoy haciendo esto, estoy pensando de qué forma puedo utilizar este tejido para poder encontrar una cura en contra del cáncer, de qué forma voy a parar esta cantidad enorme de líquido encefalorraquídeo que va a estar saliendo de este cerebro, cómo puedo sacar el tumor para no lastimar el cerebro, cómo puedo dejar a este paciente completamente estable sin lastimar la vista. Aquí estamos empezando a mirar hacia arriba, y de repente vamos a mirar las partes del cerebro que se encargan de la memoria, las partes del cerebro que se encargan de estar despierto, se llama el tálamo. Si lastima uno de una forma muy pequeñita estas partes, el paciente no despierta jamás. Y aquí están mirando desde adentro el tercer ventrículo, y empiezo a hacer ahora una reconstrucción de todo esto, y de repente se van a dar cuenta que voy a utilizar líquido, esto es tejido adiposo que saco del estómago de los pacientes, y les voy a decir cómo surge la idea que tengo ahora para curar el cáncer, de utilizando el tejido adiposo de los propios pacientes. Aquí estoy haciendo una reconstrucción completa, y ahorita vamos a hacer el resto de la reconstrucción. Estamos pasando, se dan cuenta que el espacio entre unos 5 o 7 milímetros nada más. Continuamos con esta reconstrucción, pongo un poco más de tejido adiposo, un poco más de material para que todo se quede completamente, y pongo un poquito de lo que le llamamos crazy glue. Y empiezo a hacer la reconstrucción con el mismo tejido del paciente, adentro con el endoscopio, a ponerlo todo de regreso. Imagínense, este es el chico que llegó a pescar tomates aquí. Su paisano. Y ahí estamos, ¿no? Y estamos haciendo, y ahí está el tumor, completamente sacado. Queda un poco de tumor en contra de la carótida del lado izquierdo, el cual si las toca uno, lógicamente, la paciente jamás despertará, pero fue una resección casi total de este tumor, dejó un hueco, y como escultor empecé a formar este hueco, imaginándome qué existía después de aquel. Es el conocimiento, no nada más de la anatomía, sino de la fisiología también. Gracias. Y se los digo de todo corazón, el héroe no soy yo, el héroe es el paciente que pone su vida en mis manos. No nada más una vez al año, 300 veces, 300 operaciones hago al año. Los héroes son aquellos jóvenes que creen que lo que yo estoy haciendo puede hacer una diferencia en encontrar una cura en contra del cáncer. Ellos son los verdaderos héroes. Para mí es un privilegio hacer lo que yo hago, nunca me he considerado un héroe. Hasta cierto punto me he considerado más como un mini Calimán, aunque no pude hacer el golpe, lógicamente, porque me gusta pelear en contra de la injusticia, y la injusticia en este caso viene a ser más que nada, no nada más el cáncer que aflige al ser humano, sino también el cáncer que nos aflige a nosotros como sociedades a veces, la discriminación, la falta de acceso a personas humildes a la educación, y eso es lo que hemos estado haciendo últimamente. Ese es el artículo que les dije, el tejido adiposo que hemos hecho. No nada más lo hemos utilizado en el quirófano, pero hemos encontrado formas
de utilizarlo para utilizarlo como caballito de Troya, el cual lo cargamos con ciertas proteínas, con ciertas formas de combatir el cáncer. Y esta es una de las fotos de diferentes artículos que hemos publicado a través de los últimos años, y se darán cuenta que existe esta migración. Hemos visto, utilizando diferentes formas que hemos inventado en el laboratorio para mirar esta migración de células del tejido adiposo que se encuentran. El último libro que leí, porque a pesar de eso también me encanta leer, no nada más me encanta escribir, me encanta leer, me encanta operar. La razón por la que leo es porque estimula mi cerebro. Hay cierta parte del cerebro, que el cerebro es como cualquier músculo, si no lo practicas, baja de calibre. Shimon Peres dijo lo siguiente: preferimos recordar a imaginar. Recordar tiene que ver con cosas familiares. Imaginación se ocupa de lo desconocido. Imaginar puede ser aterrador. Requiere el riesgo de salir de lo familiar. Lo repito en inglés. People prefer remembering to imagining. Memory deals with familiar things. Imagination deals with the unknown. Imagination can be frightening. It requires risking a departure from the familiar. Las células que están mirando ahí atrás son células que empezamos a reprogramar. Son células cancerosas que estamos reprogramando para ver si las podemos hacer menos cancerosas y ponerlas de regreso en el cerebro humano para combatir el cáncer. Eso quiere decir que estamos saliendo, estamos pensando fuera de lo conocido, nos estamos imaginando. ¿Qué les dije de cuando estaba en la Facultad de Medicina? Lo más fácil era recordar, memorizar. Lo más difícil es imaginar. Y lo más difícil después de imaginar, les digo a los jóvenes, es tratar de que esos sueños que tienen, la imaginación, tratar de que esos sueños se vuelvan realidad. Eso es una de las pocas lecciones que les puedo dar en este día. Tratar de salir adelante, de que sus sueños se vuelvan la realidad, y eso pasa muchas de las veces a través de cierta iniciativa. Lo que están mirando aquí fue el sueño, que no sabíamos cómo empezar a cuantificar estas células. Lo que están mirando son diferentes colores, con diferentes flechitas que están saliendo. El rojo quiere decir que viene hacia ti, el azul que va para el otro lado, el amarillo que se mueven hacia los lados. Estamos estudiando la migración en tercera dimensión, y esto fue precisamente con un joven que trabajaba en Pixar, que se fue a trabajar de aquí de San Francisco, de California, se fue de regreso a la costa del este, y empezamos a trabajar juntos porque nosotros no sabíamos cómo estudiar la migración de estas células en tercera dimensión. Las podemos estudiar en 2 dimensiones, pero en tercera dimensión es mucho, mucho más complejo. Eso requiere un conocimiento, y lógicamente yo no soy físico ni matemático, pero sí entiendo el problema. Y empezamos a poner un equipo, y eso es lo que estamos haciendo precisamente en cada etapa y en cada parte de mi laboratorio que estudiamos. Y todo tiene que ser relacionado con la migración del cáncer, todo tiene que ser relacionado con la migración en estos cerebros. Me imagino lo siguiente, que un día juntos podemos cambiar el mundo. Les voy a enseñar este trabajo que hemos estado haciendo juntos aquí en México, donde me traigo diferentes de mis colegas de Estados Unidos a trabajar con nosotros. Esta es una de las misiones que hemos hecho en 2011 en México. Ahí está mi hija, ahí está la hija de mi querido amigo Michael Latten, que juntos tenemos una fundación federal, la cual permite a muchos americanos recaudar fondos y dar donaciones y que se les dé lo que se llama un tax exempt. Empezó con un sueño, Miren ese sueño, ese niño. Es el que operamos en el 2013. Hacemos varias operaciones. The disease that we care for in brain surgery is a complex disease. A lot of the cases that we do are incredibly complex, and that's what sets apart this mission from any other mission in the world. We are not here to tell people how to do surgery. We're here to share our knowledge and to learn from them. Most importantly, I think the organization is such that you bring 3 neurosurgeons that are skilled in all of neurosurgery. You bring a cerebrovascular neurosurgeon, you bring a tumor or neuro-oncology surgeon, and a pediatric neurosurgeon. That's why I think it's of value, is if we can connect with
a couple of neurosurgeons in these critical places and give them the confidence to keep doing the tough cases, then I think their payback to their society, their culture will be huge. The chemistry, I think that this is like a dance, and you have to learn how to trust your partner, and I trust them, they trust me, we trust each other, and that's why when we are in the operating room, the impact that it has not only in their knowledge but also in their ability to do things for other patients with the things we donate to them is multiplied tenfold in my opinion, and they do miracles. Ellos son los héroes. Mike Latton, George Jallo, dos de mis mejores amigos, dos de los mejores neurocirujanos del mundo, que se vienen, los pongo en un vuelo, no los pongo en primera clase, nos vamos juntos. Al momento de llegar a México, después de que hacemos la cirugía, les doy mucho tequila para que se les olvide todo, pero les encanta, son unas personas increíbles, ellos son los héroes. Imagínense pequeños detalles, como lo es tocar a una persona, tocar a un paciente, como lo es sonreír. Yo no estoy en el negocio de encontrar no solamente una cura en contra del cáncer, no estoy en el negocio de encontrar o de hacer cirugía o de hacer ciencia. Estoy en el negocio de darle a la gente esperanza. Y yo pienso que es algo que se nos olvida muchas veces como seres humanos. A los jóvenes que están pensando en sus futuras carreras, muchas de las veces es mucho más poderoso el tocar a una persona, el sonreír. Muchas de las veces no tienes ni que decirles nada porque no tienes una cura en contra del cáncer. Y eso me pasa a mí en 300 de mis pacientes. Y es todo lo que quieren es saber que tú estás ahí para brindarles el apoyo que ellos requieren, que ellos necesitan. Y es precisamente la razón por la cual este equipo ha hecho cosas increíbles. Y nosotros venimos a México no para hacer ni para decir cómo hacer. Venimos a compartir nuestro conocimiento y a formar puentes entre nuestros países. Porque como les dije al principio, estos puentes no se pueden formar si no existe esta conexión. Y la conexión somos nosotros como seres humanos. Nuestros cerebros, tenemos más de 1 trillón por 1 trillón de conexiones en nuestro cerebro. Esos son los mensajes que les doy a los jóvenes. Sueña, imagina, busca tu propia suerte. Rétate a ti mismo, no te quedes conforme con lo que estás haciendo. Sigue retándote constantemente. Y si lo haces, te aseguro que tu vida va a ser una vida llena de riquezas, mucho más allá de las riquezas económicas. Invierte en ti mismo, cambia tu destino. En Estados Unidos he estado promoviendo mucho la necesidad de hacer Science, Technology, Engineering, Math. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En mi opinión, es la base del éxito. Y es lo que necesitamos entre nuestros países, especialmente en México. Porque el talento existe aquí. El talento es increíble. Yo se los digo como experto. Yo he abierto cerebros de mexicanos, americanos, alemanes, chinos, judíos, de cualquier religión, y jamás he visto una diferencia. Jamás. Los dejo con este último pensamiento que tengo al momento de estar aquí con ustedes. Es el hecho de que en verdad nunca me considero una persona sabia. En sí me considero una persona muy humilde, muy sencilla. A veces no tengo las palabras para expresar la forma en que me siento, lo agradecido que estoy con todos ustedes, especialmente tomarse su tiempo de estar aquí conmigo. Les doy 1.000.000 de gracias por estar aquí y ojalá que algunos de estos jóvenes que están escuchando esta plática sigan adelante, sigan soñando y no se den por vencido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Quiñones por habernos acompañado, por haber compartido sus experiencias. Hay muchas preguntas, pero poco tiempo, así que vamos a tratar de irnos muy rápido. Una de las primeras, que más bien es una invitación que se le está haciendo por parte del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California.
que es una fundación no lucrativa que trabaja mucho por los niños de nuestra región y que es el resultado de 2 jóvenes que murieron de cáncer y que en su testamento pidieron que se trabajara por los niños con cáncer de la región, y ellos quisieran preguntarle si pudieran invitarlo a visitar Claro. la obra que están haciendo. Me encanta la idea. Yo le dije precisamente la razón por la cual estaba ayer precisamente hablando con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Lo que empezamos a hacer en Guadalajara, más que nada es el trampolín para empezar a hacer estos eventos alrededor de la República, porque me di cuenta que más que nada el sueño que he tenido es, como te dije, como les dije desde un principio, es regresar a mi país y empezar de una forma u otra a aportar como lo hemos hecho. Yo empecé a regresar en el 2006 en Guadalajara y en el 2011 empezamos a hacer la primera misión, y ahora ya sabemos más o menos qué es lo que necesitamos hacer para poder darle a la gente esperanza, y lógicamente que estaría súper encantado de estar Bien. con estos jóvenes. Gracias. Y bueno, para quienes no lo sabían, la mayoría de ustedes lo saben porque son tijuanenses, se trata de la Fundación Castro Limón. Voy a tratar de centrar o de condensar varias preguntas que van en el mismo sentido en esta. A lo largo de los últimos 7 años, yo he sido aceptado o he aplicado en 6 diferentes universidades en distintos países para hacer una maestría. En todas las ocasiones no he podido ingresar por falta de recursos. ¿Cómo fue posible pagar toda su educación en Estados Unidos siendo indocumentado? Una pregunta maravillosa. Recuerden que cuando yo, y precisamente hablo en eso en mi libro, llegué a Estados Unidos permanentemente en 1987, ya existía la legislación de Immigration Reform of California. Después de la amnistía, agarro mi primera autorización para trabajar legalmente. No me permitía entrar y salir de Estados Unidos, pero me permitía trabajar legalmente. Después de eso se hizo una green card, temporary green card que se llama. Después de eso se hizo una residencia permanente cuando estaba yo en UC Berkeley. Pero empecé a tomar préstamos en aquel entonces. Lógicamente que en Estados Unidos es un poco diferente porque te pueden dar préstamos del gobierno. Y lo que la gente no sabe es que yo al momento de egresar de residente de San Francisco en el 2005, terminé con una deuda de $275,000, la cual se ha pagado completamente. ¿Por qué? Porque invertí en mí. Muy bien. Cuando se nace y se vive en un entorno adverso, ¿cómo se puede romper con esas ideas de que los sueños son solo eso, sueños, y que no pueden lograrse? Es lo que les dije a los jóvenes. El reto es, primero, soñar, y el segundo reto es trabajar arduamente para que estos sueños se hagan realidad. Es lo que le llamo yo el precio del triunfo. En este libro que publiqué, Becoming Dr. Q, yo tenía un capítulo que se llamaba El precio del triunfo. Y la editora, que se llama Naomi Schneider de UC Berkeley, me dijo, es que ese capítulo es muy pesado, dice, es que ahí se das cuenta de los sacrificios que he hecho, de cuando a veces pasaba 2 o 3 semanas sin mirar a mi esposa y mis hijos. Mis padres y mis hermanos les pueden decir que yo los miro una vez al año, a veces hasta la fecha todavía. Es el precio del triunfo, es que la gente a veces lo quiere todo y no están dispuestos a sacrificar. Y yo pienso que eso es lo que tenemos para poder lograr tus sueños, tienes que sacrificarte, es indiscutible. Pero te lo aseguro que cuando te sacrificas y encuentras esa pasión por algo, estos sacrificios valen la pena. Bien, en alguna ocasión, sabemos que usted se ha dedicado más al trabajo de cáncer en el cerebro, pero en alguna ocasión ha pensado en investigar temas como la demencia senil o el Alzheimer. Yo pienso que el trabajo que estamos haciendo tiene implicaciones a todas las enfermedades neurológicas, porque lo que estamos haciendo ahora en la actualidad, no nada más estamos empezando a entender cómo las células cancerosas migran, es que hay muchas otras enfermedades que las células no migran, en el Parkinson, en amyotrophic lateral sclerosis, Lou Gehrig's disease, en múltiple esclerosis, en trauma, en infartos y todo eso. Necesitamos que las células migren. Lo que estamos aprendiendo es cómo fabricar, cómo hacer genéticamente a células normales que migren también. Y lo otro es que estamos utilizando el tejido adiposo, las células madres que obtenemos de este tejido de mis propios pacientes del estómago, las estamos utilizando como caballitos de Troya, las cuales las podemos utilizar en el futuro para cualquiera de estas enfermedades. Y esa es la razón por la cual ustedes no saben, por ejemplo, en Johns Hopkins habemos 28 neurocirujanos y nada más 2 de nosotros tenemos el sello más alto de investigación en Estados Unidos, que es un grant, se llama, del NIH, que son recursos económicos. ¿Por qué? Porque he encontrado la forma de explicarle a mis colegas de qué forma estoy soñando yo y qué implicaciones tiene para muchas otras enfermedades. Yo utilizo el cáncer como la plataforma, como el trampolín que me va a empezar a ayudar a encontrar curas en contra de otras enfermedades.
Y precisamente esta pregunta, ¿qué ha encontrado que las células buscan cuando migran? ¿Proteínas, grasas? ¿Se puede evitar la migración de células cancerígenas? Claro, yo pienso que, por ejemplo, en mi laboratorio tenemos, en los artículos que están mirando ahí, tenemos una proteína que siguen que se llaman Sodium Potassium Chloride Channel. Son los motores moleculares que las células utilizan para migrar. Y lo que hemos estado haciendo precisamente es como cuando eres un mecánico. Ustedes saben que cuando yo estaba trabajando en el campo, hice mecánica y reparé un motor de 6 cilindros en aquel entonces. Gabriel sabe la historia. Desafortunadamente no funcionó muy bien, pero aprendí algo muy importante, que a veces cuando desmantelas algo lo tienes que poner de regreso, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto que estamos estudiando en el laboratorio nos estamos dando cuenta de qué forma trabajan estas celulitas y a qué reaccionan, cómo el motorcito qué energía está utilizando también, y lo que queremos hacer es atacarlas de esa forma para que no sigan migrando, no nada más en el cáncer en el cerebro, sino en el cáncer en el cuerpo también. Durante su conferencia más o menos aclaró cómo fue esa evolución de las motivaciones para irse a Estados Unidos. Sin embargo, tenemos esta pregunta que dice, ¿qué le impedía buscar su sueño en México? ¿Por qué no encontró oportunidades en su país nativo? En aquel entonces, estamos hablando de 1986-87, muchas cosas han cambiado afortunadamente en México, aunque los jóvenes no se dan cuenta. México ha estado invirtiendo mucho más en la educación. Ahora que he estado regresando me he dado cuenta que precisamente, por ejemplo, este evento Tijuana Innovadora no es más que nada el producto de personas que pueden hacer estas cosas para la juventud. México ha estado cambiando. En aquel entonces, cuando yo recién salía de México, yo pensaba que salía nada más por 1 o 2 años y regresaba. No tenía ninguna intención de quedarme en Estados Unidos. Por sus tenis y sus lentes. Exactamente, por mis tenis y mis lentes. Ahora lo que me doy cuenta es que en vez de nada más pasarme 2 años, me tomaron 20 años, pero he regresado a mi país a tratar de seguir esa idea que yo tenía de tratar de hacer nuestra gente que prospere más. Pero en aquel entonces yo pienso que lo que me impedía era yo mismo. Yo pensaba que tenía que salir de México para lograr algo, y desafortunadamente fue un error que cometí en aquel entonces, que ahora en la actualidad me doy cuenta que las oportunidades también existen en nuestro país. Lógicamente que las tienen que buscar los jóvenes. Lo que estamos tratando de hacer es precisamente el último libro que leí, Startup Nation. Lo que hizo Israel es que manda a muchos de sus jóvenes por 5 décadas a estudiar otras partes del mundo y luego regresan a su país. Y es precisamente lo que estamos tratando de hacer ahora. Por ejemplo, ayer que estaba en la UABC hablando con el rector acerca de eso, de cómo formar becas para que estos jóvenes vayan a estudiar a otras partes del mundo y regresen aquí. Nos queda escaso 1 minuto y medio, pero Gracias. Una persona que dice que lo admira mucho dice que otro importante neurocirujano, el doctor Ben Carson, ha estado muy involucrado en asuntos políticos en Estados Unidos. ¿Usted consideraría un camino similar? He estado pensando mucho acerca de eso. Ben y yo trabajamos en el mismo hospital y él me refería a muchos casos complejos. Él se acaba de retirar el año antepasado. Yo no soy un político, yo soy una persona muy sencilla, y en verdad lo que yo me he dado cuenta es que mi voz está en lo que yo hago como científico, como neurocirujano, y en verdad no tengo ninguna intención hasta la fecha de involucrarme en asuntos políticos, pero sí tengo la intención de seguir aumentando el conocimiento científico, entrenando a las nuevas generaciones, pero nunca descarto una posibilidad. No sabe de qué forma este caminito nos va a llevar, pero hasta la fecha la verdad es que yo no tengo ningún interés político, pero me encanta lo que yo hago ahora como científico, neurocirujano, inventor. Bien, doctor, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y tenemos otra conferencia. Por cierto, los invitamos a que se queden porque va a estar con nosotros Adrián Peregrino, director general de Spotify. Y bueno, pues antes de que se retire de este escenario donde lo hemos recibido con muchísimo cariño, quiero pedir a don José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora. También viene acompañado por Jaime González Luna, quien es el vicepresidente de Tijuana Innovadora, y la doctora Patricia Aubanel, que déjenme decirle que es una mujer a la que yo admiro profundamente, porque ha puesto muy en alto el nombre de Tijuana. A ella le debemos que la Madre Teresa de Calcuta pudiera vivir algunos años más y pudiera seguir haciendo el bien, y es un orgullosamente tijuanense. Doctora, bienvenida. Este abrazo es algo histórico. 2 seres verdaderamente extraordinarios que están compartiendo un escenario. Qué encuentro, ¿no? Qué maravilla. Miren, si lo único que hubiera hecho Tijuana Innovadora era esta plática y este encuentro con la preciosa doctora Aubanel, valió la pena todo el trabajo de 2 años. Miren, mientras algunos lugares en el país sufren, mientras 40 muchachos mueren allá en Guerrero, mientras hay problemas en Tamaulipas, mientras Chiapas sufre, mientras Oaxaca sufre, Tijuana contesta diferente, contesta con entusiasmo, con ganas, con esto.
dedicado a la juventud, dedicado a los jóvenes, ¿no? Ayúdenos, estamos casi pasando la mitad del camino, hay muchos eventos importantes, no se los pierdan, no va a haber otro evento igual, y no hay otro en el mundo que tenga 320 conferencistas de este calibre. Vayan a todas las conferencias que puedan, y Dios los bendiga y los cuide, y cuida a Tijuana, ¿no? La doctora Leona. Es un privilegio, doctor Alfredo Quiñones, el tenerlo con nosotros, paisano. Sí. Esperemos que no se nos aleje, ya no lo vamos a dejar ir, y que colaboremos en muchos proyectos. También Tijuana, aparte de ser líder innovador en muchas cosas, somos también líderes innovadores en células madre. Sí. Y estamos trabajando también en investigación con inducción y movilización de vectores adentro para hacer células madre contra el cáncer. Y me encantaría platicar con ustedes lo que hemos estado haciendo. Felicidades, muchas gracias. Esta es su casa, bienvenido. Ya ven ustedes que no estábamos exagerando cuando dijimos que este es un encuentro histórico, dos seres de luz que están buscando prolongar la vida de seres humanos. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Quiero decirle, doctor, que estos personajes preciosos que están aquí son nuestros cómplices. Y ellos saben un truco que usted no sabe, una medicina que usted no sabe. Le voy a tomar la mano, si usted me lo permite, la doctora le va a tomar la otra mano, y también... Y yo también. El doctor Q.